Hola, Hola, profe, buenas tardes. bueno, vamos a arrancar. Chicos, ¿ustedes avanzaron algo con su diagrama de clase? ¿De acuerdo al proyecto que ustedes tenían? Hola, buenas. Bueno, porque hoy ya quiero avanzar al diagrama de caso de uso. Por eso, el siguiente diagrama. Entonces me gustaría que me vayan mostrando, de acuerdo a sus requerimientos, funcionales y no funcionales, qué clase detectaron en cada uno de sus trabajos. Yo les muestro un ejemplo. Ahí le muestro, profe, si quiere, pero lo único que hice fue hacerlo, o sea, lo que detectamos, pero no lo unía a nada todavía. A ver, mostrar. O sea, los tipos de relaciones es lo que te faltó. Claro, todavía no lo relacioné nada más, hice uno por uno. Bueno, pues ya detectaste compra, Sí. productos, venta, ¿Ahí factura, ve? Ah, sí. doble permiso. Está, la mayoría de las clases las Sí, detectaste. los básicos. Después los métodos que vas a utilizar y los atributos, después esto se va corrigiendo. Ajá, A sí. medida que vas avanzando en el proyecto, y te le agregás, le sacabas métodos. Claro, sí. Eh, por ahora hagan relaciones simples y después, eh, ¿cómo se llama? Vamos a ver si es que se justifica otro tipo de relación, ¿no? Está bien. Como No, para empezar sí, con el primer ejemplo. me descargué este programa para hacer este que se llama Star UML, que Sí, está buenísimo. estaba Yo lo tengo. buenísimo, sí. Y era bastante fácil acá. Y Sí, tiene y muchas funciones. te permite hacer también los casos de uso. Ah, está bien. Así que, bueno, este sería el primer tipo de diagrama. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Voy a compartir yo ahora otro. Yo tengo ya un ejemplo subido en el Drive, donde teníamos el planteamiento del problema, que era el que les mostré yo originalmente. Una tienda especializada en componentes electrónicos, compra su existencia, una serie de proveedores, vendiéndolas posteriormente a sus clientes, a su vez, no hay control de almacén de su existencia en todo momento. La gestión de proveedores lleva unida a la gestión de datos administrativos, esto es más la información que nos, eh, de los componentes que cada proveedor vende, la gestión de proveedores y además el típico mantenimiento de datos relacionados se encarga de generar los listados de las piezas vendidas por un determinado proveedor o los proveedores que venden determinada pieza. Cuando un cliente solicita determinado componente, se comprueba que hay existencia y se informa su precio. Esto es un ejemplo de los requerimientos escritos, ¿no? O sea, de tu entrevista que vas a hacer con el dueño y los requerimientos del sistema. Si el cliente adquiere el producto, se actualizará el almacén y se le emitirá una factura. Si no hay existencia del componente, pero el cliente está interesado, se procederá a almacenar la petición con objeto de realizar el correspondiente pedido al proveedor. O sea, hay un pedido de reserva de producto. El control de almacén se encarga de tener actualizada la relación de existencia, dando de alta los componentes que llegan, eliminando componentes defectuosos y revisando los listados de componentes disponibles en el almacén y de los componentes pendientes de ser pedidos a un proveedor. Esto sería en la parte de requerimientos eh, se llama escritos, sacado de la encuesta, de la entrevista con los clientes.
Después tenemos el diagrama de clase que ustedes ya hicieron, de acuerdo a este ejemplo. Este sería el, un diagrama estimado de clase. Identificamos cliente, venta de cliente, factura, componente electrónico, proveedores, compra de proveedor, pedido de cliente y inventario. Esto es lo que se puede, las clases con sus métodos que podemos distinguir de acuerdo a esos requerimientos. Y después empezamos con otro tipo. Acá lo que tenemos es los métodos que van a poder hacer, o sea, las acciones que van a poder hacer, las clases que detectamos y los atributos. Pero después, para estudiar un poquito más qué pasa en cada momento y quién interviene en cada acción dentro del sistema, existe un tipo de diagrama que se llama diagrama de caso de uso, donde eh, hacemos tanto diagramas como cosas que queramos especificar o aclarar. Acá vemos los actores y sin un determinado tiempo, sin una línea de tiempo, qué cosa va a poder hacer o cómo va a utilizar ese actor el sistema. ¿Ah? Entonces, a ver si tengo acá un caso de uso. Acá tenemos un caso de uso. Acá en realidad, este está mal dibujado. Falta acá hacer un rectángulo que es el límite del sistema. Estos son los actores que se lo grafican como un hombre hecho con palotes, y se ponen todos los actores que van a intervenir dentro del sistema. Puede ser algo general o algo, por ejemplo, personas, o podemos especificar cada usuario. Después vamos a ver las reglas de cómo se construye esto. Tenemos tres tipos de relaciones. La adherencia propia, que es la que se puede usar entre actores. Después tenemos de extensión y de inclusión. Son los tipos de relaciones que se pueden hacer. Los procesos que vamos a estudiar se los dibuja dentro de óvalos, ¿tá? Y se van relacionando con los actores o con otros procesos. Este, por ejemplo, es un caso de uso de generación de reporte. El cliente se va a comunicar con el sistema de la parte de venta. El administrador va a gestionar las peticiones. La facturación se le realiza también con el cliente. El inventario lo realiza la administración y los proveedores envían los componentes y reciben las peticiones, ¿no? Ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, acá tenemos que tener otro caso de, a ver, vamos a buscar otro caso de uso, porque se dibujan tantos casos de uso como eh, esperen que tengo todos los diagramas en una sola carpeta. ¿Un solo caso de uso? Sí, tengo un solo caso de uso para este ejemplo. Lo vamos a ver después con otro ejemplo también. Entonces, a ver si encuentro el material. El caso de uso, entonces se lo utiliza para ver quiénes intervienen con alguna parte del sistema y qué procesos y qué ¿cómo se llama? Sus procesos se van disparando a partir de cada actor que interviene en el sistema. ¿Tá? Voy a poner un video relacionado. Voy a compartir, pero no, como una introducción. A ver, por acá. Tengo 2 millones de cosas abiertas. Este.
hoy hablaremos de los casos de uso. El propósito de esta lección es explicar qué son los casos de uso, hablar sobre el diagrama de los casos de uso y explicar cómo identificar y describir un caso de uso. ¿Qué es un caso de uso? Todo software debe tener un comportamiento en respuesta a eventos realizados por usuarios o promover eventos que causen que los usuarios actúen. Una solución para especificar el comportamiento asociado con esta funcionalidad es a través de la descripción de los casos de uso de software por los usuarios, llamados actores en la terminología UML. UML es un lenguaje de modelado abierto que permite a los desarrolladores ver los productos de su trabajo en diagramas estandarizados. Se trata de una notación independiente de procesos. No es una metodología de desarrollo, lo que significa que no dice qué hacer primero o qué hacer luego, o cómo diseñar un sistema, sino que ayuda a visualizar el diseño y la comunicación entre objetos. Un caso de uso es un conjunto de pasos que describe un escenario principal y posibles escenarios alternativos diferentes para que el actor alcance un objetivo con el uso del sistema. Como todo requisito funcional, los casos de uso no entran en detalle de cómo el comportamiento descrito será mapeado entre los diferentes componentes de una arquitectura de hardware o software, o cómo se va a implementar con un lenguaje de programación, aunque la identificación y el detalle de requisitos son influenciados por las decisiones tempranas de diseño. Por lo tanto, describe lo que el software debe hacer y no cómo debe hacerlo desde una perspectiva de diseño o implementación. La especificación de requisitos funcionales en un entorno que utiliza el método de casos de uso está compuesta por diagramas de casos de uso, descripción de los actores y especificación de los casos de uso. El diagrama de casos de uso muestra las características del software que satisfacen las necesidades de los usuarios. Se representa gráficamente los casos de uso, las funciones que los usuarios juegan en estos casos de uso, denominados actores por esta razón, y la interrelación entre los elementos. Debe demostrar las características que satisfagan las necesidades del usuario. Apoyo a la verificación y validación de requisitos. También permite la revisión parcial o total del diagrama con un mínimo de esfuerzo. Estos son los elementos básicos del diagrama de caso de uso. Actor. Representa una persona o un grupo de personas que juega un papel en la interacción con el software. También puede ser cualquier cosa que interactúa con el software con el fin de alcanzar un objetivo. Ejemplos de estos otros actores son sistemas o dispositivos. Su símbolo es como esta figura. Caso de uso. Representa una función que cumple uno o varios requisitos de los usuarios. Como su nombre sugiere usar un verbo en infinitivo con un suplemento. Por ejemplo, incluir al cliente. Su símbolo es una elipse con un nombre adentro. Los casos de uso opcionalmente pueden estar rodeados por un rectángulo que representa los límites del sistema. Relación. Un actor interactúa con un caso de uso y está representada por una relación. Los casos de uso también pueden relacionarse entre sí. Su símbolo es una línea o una flecha. Ahora vamos a ver cómo son las relaciones en casos de uso. La asociación entre un actor y el caso de uso se llama relación de comunicación. En esta relación se distinguen: un actor se dice que es activo cuando se inicia o dispara la ejecución del caso de uso. La flecha en la relación de la comunicación apunta al caso de uso, por ejemplo en el diagrama donde el actor funcionario tiene un caso de uso para generar el informe. Cuando no hay flecha, por defecto, el actor es activo. Un actor se dice que es pasivo cuando el caso de uso es iniciado por él y que reacciona a una provocación del software que inicia la comunicación. La flecha en la relación de comunicación apunta al actor. Los ejemplos más comunes son las notificaciones y alarmas. Como el diagrama en caso de uso, emitir aviso de compra. Inicia la comunicación con el cliente, que es el actor pasivo en esta situación. Hay tipos especiales de relaciones entre los elementos de un diagrama de caso de uso, como son la generalización y especialización. Si hay un comportamiento común, por lo general compartido por diferentes casos de uso del mismo tipo, a continuación entonces se identifica un caso de uso único para ese fin en lugar de tener el mismo comportamiento descrito varias veces. A este caso de uso se le da el nombre de caso de uso generalizado. Mediante el establecimiento de una relación entre un caso de uso que describe cierta especialización al caso de uso de generalización, se identifica que el primero debe heredar el comportamiento descrito por este último.
En el diagrama, este tipo de relación se representa por una flecha de punta cerrada partiendo del caso de uso de especialización en dirección al caso de uso de generalización. Es importante recordar que la generalización implica conceptos de orientación a objetos, lo que puede dificultar la comprensión del interesado sobre el diagrama. Extensión. Si hay un escenario alternativo para diferentes casos de uso o parte de un escenario alternativo que también sea común entre diferentes casos de uso, entonces se describe este comportamiento común y opcional por medio de un caso de uso de extensión. Por ejemplo, el comportamiento asociado a retrasar un pago es compartido como parte de un escenario alternativo de los diferentes casos de uso. Entonces se identifica y se describe como un mismo caso de uso y establece una relación de extensión entre él y los demás extendidos por él. En el diagrama, una relación de extensión se representa como una flecha de puntos en la que se origina el caso de uso de extensión hacia el caso de uso base por el extendido. Inclusión. Si hay una secuencia de pasos comunes y de observación obligatoria en diferentes escenarios, entonces este deberá ser descrito por una unidad de caso de uso de inclusión específicamente para este propósito. Por ejemplo, tanto para hacer una cita y para pedir medicina. Por ejemplo, el primer tipo de generalización, especialización, tiene acá agregado el concepto de herencia. Esto también se puede usar entre actores, de un actor padre a especializaciones de ese tipo de usuario. Es la única forma, el único tipo de relación que puede haber entre actores. Después, la extensión es cuando, por ejemplo, tenemos la forma de pago y tenemos forma de pago con tarjeta, cuenta corriente o efectivo. Eso se une con extend, ¿tá? Pues son alternativas de forma de pago que deriva de un proceso general de forma de pago. ¿Tá? Y el include es cuando sí o sí se tiene que realizar las dos cosas, ¿tá? Que son caminos obligatorios del sistema. Entonces, las extensiones son caminos opcionales, cuando toma el sistema caminos opcionales, y el include se utiliza cuando es obligatorio ese camino. O sea, que cuando se hace esto, sí o sí se tiene que hacer esto. ¿Tá? Y en el extend, ¿Usamos esos colores, profe? no, los colores no, sí se usa la palabra extend entre dos mayor y menor, y la palabra include hay que ponerlo. Fíjense que en las herramientas de case van a estar este tipo de relaciones. Y la otra, la de arriba, la generalización, se utiliza más que nada en los entre actores. Y después tenemos la línea común sin flecha, que es entre un actor y el primer proceso, o entre un actor y un proceso disparado. ¿Tá? Y cuando un proceso eh, requiere la intervención de un actor, o sea, cuando está saliendo del sistema, digamos, una petición a un actor, ahí es con la flecha apuntando al actor. Eso es, por ejemplo, ahí estaba dando el ejemplo de cuando se emite lo que se, una orden de pago o se emite algo que tenga que dar su ok, digamos, el actor que recibe la petición, que consume ese proceso. ¿No? Seguimos. Profe, y en el caso del extend y el include, también Sí, tiene que tener el nombre de la tarea o eso no es necesario, o sea, va solo el sí. extend y el No, 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 include. no. O sea, el nombre de la tarea va dentro de los procesos. Y el Ujú. extended include es lo que indica el tipo de relación que va a tener, cómo se van a relacionar estos procesos entre sí. Claro, pero solo van a tener extend e include, no van a tener algún otro tipo de clave o algo así. A eso voy. No, no, extend y include son la mayoría de lo que se utiliza. Después Ok, vamos a ver ok, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto. ok, ok. Esto cuando ves los ejemplos se te aclara. Esto es todo teórico todavía. ¿Ves? Hay una serie de pasos comunes para buscar el registro del paciente. En el diagrama, la relación está representada por una flecha de puntos que se origina en el caso de uso base con dirección al caso de uso incluido. La relación de extensión e inclusión solo se pueden utilizar entre los casos de uso. La generalización y especialización pueden utilizar entre dos casos de uso o entre dos actores, pero no entre un actor y un caso de uso. La especificación de un caso de uso es básicamente la descripción de los escenarios que lo componen. Un escenario corresponde a los diferentes pasos que se desarrollan a partir de un evento que inicia el caso de uso y las condiciones que afectan la forma en la que debe comportarse.
La descripción de un escenario explora cómo y cuándo se inicia el caso de uso, cuándo el caso de uso interactúa con los actores y qué datos se intercambian entre sí, cuándo el caso de uso referencia o almacena datos, cómo y cuándo finaliza el caso de uso. La descripción de un escenario no aborda aspectos como interfaz gráfica de usuario, hardware o software de la plataforma, cualquier requisito no funcional. Ahora vamos a hablar acerca de la especificación de casos de uso. Los detalles de los casos de uso. Cada uno debe tener su comportamiento escrito en un documento o en una herramienta de gestión de requisitos. UML no establece un estándar para este propósito. Cada empresa puede establecer un modelo que mejor se adapte a las características del contexto en el que se utiliza esta técnica. Independientemente de un modelo específico, se debe cumplir con necesidades de la información nombradas a continuación. El nombre de caso de uso, que debe representar el objetivo que se debe alcanzar. Una breve descripción con el resumen lógico del comportamiento de cada caso. Esto quiere decir que cada caso de uso lleva asociada su explicación, ¿no? Tenés que poner, escribirla abajo, hacer el diagrama y escribir y la explicas. O sea, ¿qué quisiste poner con ese diagrama? ¿Tá? Esto es más, se utiliza para ver los distintos escenarios que se van dando dentro de la utilización del sistema. Es para aclarar conceptos, nomás, previo a la codificación, ¿no? Eh, en realidad, la parte de codificación está más asociada al diagrama de clase, en los métodos. Y en los atributos, por supuesto, porque tenés que preparar los atributos para poder generar las clases. ¿Ya? Caso de uso. Los actores que interactúan con el software descrito en cada caso de uso. Las precondiciones necesarias para el inicio del caso de uso y las postcondiciones que se esperen para su término. La secuencia de pasos que describe el flujo principal para el intercambio de información entre el usuario y el software, y entre estos los requisitos de almacenamiento de datos. Diferentes secuencias de pasos organizados en escenarios alternativos que describen flujos alternativos y a excepción. La descripción de las reglas de negocio que se aplican o preferiblemente las referencias a la regla de negocio descritas en un espacio específicamente para este propósito, ya que las reglas de negocio pueden compartirse porque se aplican a los diferentes niveles y diferentes etapas en diferentes escenarios de caso de uso. He aquí un ejemplo de especificación de caso de uso para pedir una cita. Especificación de caso de uso. 1. Descripción. Este caso de uso permite que un paciente o empleado agende una consulta médica. 2. Actores. Paciente y empleado. 3. Condiciones previas. Para el paciente, este necesita estar logueado en el sistema con el perfil paciente. Para el empleado necesita estar logueado en el sistema con el perfil operador. Postcondiciones. Consulta médica. Flujo de eventos. Flujo principal. P1. El flujo principal de eventos comienza cuando el actor elige la opción Agendar consulta. P2. El sistema presenta al actor los datos del paciente que hará la consulta. Los datos mostrados son nombre de paciente, dirección, teléfono, plan de salud. P3. El actor informa el nombre del médico y el periodo de fechas que desea hacer la cita. P4. El sistema muestra todos los horarios disponibles y ocupados para agendar la cita de consulta para el médico informado. P5. El actor selecciona el tiempo deseado y confirma la cita. P6. El sistema marca la consulta. 2. Flujo alternativo. A1. Empleado marcando una consulta de un paciente. El sistema debe presentar al actor un formulario para buscar pacientes registrados. El actor informa la identificación de paciente que tendrá la consulta marcada. E1. El sistema vuelve al paso 2, P2, de flujo principal. 3. Flujos de excepción. El empleado no informa al paciente que será atendido. El sistema muestra el mensaje: por favor, introduzca un paciente ya registrado para hacer una cita. El sistema vuelve al paso 2 del flujo A1. E2. El actor no selecciona médico. Si el sistema devuelve el mensaje: seleccionar un médico. El sistema vuelve al paso 2 del flujo principal. Tenemos aquí un ejemplo de diagrama de caso de uso de un sistema para una clínica médica. En el diagrama podemos identificar los actores, los casos de uso y sus relaciones. El término flujo también se utiliza para describir un escenario. Una diferencia entre los dos términos es que los escenarios se dividan en dos tipos:
mientras que los flujos se dividen en 3 tipos. Ellos son primario o básico. Es la descripción de los pasos que refleja un único escenario para lograr el objetivo del caso de uso sin ninguna consideración para posibles fallos. Es el camino más fácil, curso típico de eventos, flujo normal. Alternativo, cumple el rol de complementar el escenario principal con fragmentos de flujo que presentan un comportamiento esperado bajo condiciones alternativas. Como excepciones, por ejemplo, puede ocurrir en el siguiente escenario principal. Excepción. En el caso de la utilización del término flujo, hay un tipo de escenario alternativo llamado flujo de excepción específicamente para describir el comportamiento asociado con las condiciones de excepción. La flecha recta en la figura representa el flujo básico de eventos y las curvas representan caminos alternativos en relación a la normalidad. Algunos caminos alternativos vuelven al flujo de eventos y otros terminan el caso de uso. Los flujos básicos y alternativos deben ser estructurados en pasos o subflujos. Al hacer esto, su principal objetivo debe ser mejorar la legibilidad del texto. Un subflujo debe ser un segmento de comportamiento de caso de uso que tiene un propósito claro y es atómico, en el sentido de que o bien están hechas para las acciones descritas o ninguna de ellas. Es posible que deba tener varios niveles de subflujos, pero evitarlo, porque hace que el texto sea más complejo y más difícil de entender. ¿Cómo identificar y describir un caso de uso? La identificación de un caso de uso está estrechamente relacionado con las decisiones sobre qué tareas del usuario deben transferirse al software. Cada una de estas debe ser asignada a un caso de uso y diferentes escenarios asociados descritos. En la preparación de esta descripción se identifican oportunidades para mejorar la calidad de la especificación a través de casos de uso, a la hora de la inclusión o extensión que ya se han discutido. La descripción de los escenarios de caso de uso debe prever la evaluación de las condiciones que se aplican. Sin embargo, sin describir las reglas de negocio asociadas, solo referenciarlas. Esto debería especificarse por separado. Si se necesita una herramienta de gestión de requisitos a continuación, esta separación se vuelve irrelevante, dado que la especificación de caso de uso se convierte en un simple informe y un repositorio centralizado de información. Con la información organizada en un modelo funcional basado en casos de uso, se proporciona información para trabajar en 3 áreas muy importantes en proyectos. La definición de requerimientos. Generalmente, nuevos casos de uso generan nuevos requisitos conforme el sistema va siendo analizado y modelado. La comunicación con los clientes. Por ser simples, su comprensión no requiere conocimientos técnicos, por lo que el cliente puede entender muy bien el diagrama, y esto facilita la comunicación del personal técnico con los clientes. Generación de casos de prueba. La unión de todos los escenarios para un caso de uso puede sugerir una serie de pruebas para cada escenario. En esta lección vimos que un caso de uso es un conjunto de pasos para describir un escenario principal y alternativo para que el actor alcance su objetivo. Describe el comportamiento del software y no cómo éste será implementado. Vimos también los elementos que componen el diagrama de caso de uso y la estructura de la especificación de los casos de uso. Ahora quiero invitarle a realizar los ejercicios de los temas discutidos aquí y también interactuar con nuestro equipo de tutores en el foro de discusión sobre este tema. Hola, soy Pamela. En esta lección vamos a hablar de los casos de uso. El propósito de esta lección es explicar qué son los casos de uso, hablar sobre el diagrama de casos de uso, explicar cómo identificar y describir un caso de uso. ¿Qué es un caso de uso? Todo software debe tener un comportamiento en respuesta a eventos realizados por sus usuarios y promover eventos que cause que los usuarios actúen. Una solución para especificar el comportamiento asociado con esta funcionalidad es a través de la descripción de los casos de uso de software por sus usuarios, llamados actores en la terminología de la UML. La UML es un lenguaje de modelado abierto que permite a los desarrolladores ver los productos de su trabajo en diagramas estandarizados. Se trata de una notación independiente de procesos. No es una metodología de desarrollo. Esto significa que la técnica no dice qué hacer primero y qué hacer después, o cómo diseñar un sistema, sino que ayuda a visualizar el diseño y la comunicación entre objetos.
Un caso de uso representa el comportamiento del software en la interacción con el usuario para que éste alcance un objetivo. Como todo requisito funcional, los casos de uso no entran en el fondo de cómo el comportamiento será descrito o cómo será mapeado entre los diferentes componentes de una arquitectura de hardware o software o cómo se va a implementar con un lenguaje de programación, aunque la identificación y el detalle de requisitos son influenciados por las decisiones tempranas de diseño. Por lo tanto, describe lo que el software debe hacer y para quién lo hace, no cómo debe hacerlo desde una perspectiva de diseño o implementación. La especificación de requisitos funcionales en un entorno que utiliza el método de casos de uso está compuesta por diagrama de casos de uso, descripción de los actores, especificación de casos de uso. En el diagrama de casos de uso se muestran las características del software que satisfacen las necesidades de los usuarios. Se representa gráficamente los casos de uso, las funciones que los usuarios juegan en estos casos de uso, denominados actores por esta razón, y la interrelación entre estos elementos. Debe demostrar las características que satisfacen las necesidades de usuario, apoyando la verificación y validación de requisitos, y debe ser fácil lectura e interpretación tanto para los desarrolladores como para el cliente. Estos son los elementos básicos de un diagrama de caso de uso. Actor representa una persona o un grupo de personas que juegan un papel en la interacción con el software. También puede ser cualquier cosa que interactúa con el software con el fin de alcanzar un objetivo. Ejemplos de estos otros actores son otros sistemas o dispositivos. Su símbolo es como está en la figura. Caso de uso. Representa una función que cumple uno o varios requisitos. Como su nombre se sugiere, usar un verbo infinitivo con un suplemento. Por ejemplo, incluir al cliente. Su símbolo es una elipse con su nombre dentro. Los casos de uso opcionalmente pueden estar rodeados por un rectángulo que representa los límites del sistema. Relación. Un actor interactúa con un caso de uso y está representada por una relación. Los casos de uso también pueden relacionarse entre sí. Su símbolo es una línea o una flecha. Ahora vamos a ver cómo es la relación entre casos de uso. La asociación entre un actor y un caso de uso se llama relación de comunicación. Esta relación se distingue por un actor se dice que es activo cuando inicia o dispara la ejecución del caso de uso. La flecha en la relación de comunicación apunta al caso de uso, por ejemplo, en el diagrama, donde el actor funcionario tiene un caso de uso para generar el informe. Si no hay flecha por defecto, el actor es activo. Un actor se dice que es pasivo cuando el caso de uso no es iniciado por él y reacciona a una provocación del software que inicia la comunicación. La flecha en la relación de comunicación apunta al actor. Los ejemplos más comunes son las notificaciones y las alarmas, como en el diagrama en el caso de uso, emitir aviso de compra. Inicia la comunicación con el cliente, que es el actor pasivo en esta situación. Hay tipos especiales de relaciones entre los elementos de un diagrama de caso de uso, los cuales son generalización y especialización. Si hay un comportamiento común, por lo general, compartido por diferentes casos del mismo tipo, a continuación, entonces se identifica un caso de uso único para ese fin de tener el mismo comportamiento descrito 10 veces. A este caso de uso se le da el nombre de caso generalizado. Mediante el establecimiento de una relación entre un caso de uso que describe cierta especialización al caso de uso de generalización, se indica que el primero debe heredar el comportamiento descrito por este último. En el diagrama, en este tipo de relación, se representa por una flecha de punta cerrada, partiendo del caso de uso de especialización
en dirección al caso de uso de generalización. Es importante recordar que la generalización implica conceptos de orientación de objetos a los que puede dificultar la comprensión del cliente sobre el diagrama. Extensión. Si hay un escenario alternativo común para diferentes casos de uso o parte de un escenario alternativo que también sea común entre diferentes casos de uso, entonces se describe ese comportamiento común y opcional por medio de un caso de uso de extensión. Por ejemplo, el comportamiento asociado a retrasar un pago es compartido como parte de un escenario alternativo de diferentes casos de uso. Entonces, se identifica y se describe como un mismo caso de uso y establece una relación de extensión entre él y los demás extendidos por él. En el diagrama, la relación de extensión se representa como una flecha de puntos que se origina en el caso de extensión hacia el caso de uso base por el extendido. Inclusión. Si hay una secuencia de pasos común y de observación obligatoria en diferentes escenarios, entonces debería ser descrito como una unidad en un caso de uso de inclusión específicamente para este tipo de propósito. Por ejemplo, tanto para hacer una cita y para pedir medicinas hay una serie de pasos comunes. Para buscar el registro del paciente, por ejemplo, en el diagrama, la relación está representada por una flecha de puntos que se origina en el caso de uso base con dirección al caso de uso incluido. La relación de extensión e inclusión solo se puede utilizar entre los casos de uso. La generalización y la especialización se pueden utilizar entre dos casos de uso o entre dos actores, pero no entre un actor y un caso de uso. La especificación de un caso de uso es básicamente la descripción de los escenarios que lo componen. Un escenario corresponde a los diferentes pasos que se desarrollan a través de un evento que inicia el caso de uso y las condiciones que afectan de forma directa cómo debe comportarse. La descripción de un escenario explora cómo y cuándo se inicia el caso de uso, cuándo el caso de uso interactúa con los actores y qué datos se intercambian entre sí, cuándo el caso de uso referencia o almacena datos, cómo y cuándo finaliza el caso de uso. La descripción de un escenario no aborda aspectos como interfaz gráfica de usuario, hardware o software de la plataforma, cualquier requisito no funcional. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la especificación de casos de uso. Cada uno debe tener su comportamiento descrito en un documento o en una herramienta de gestión de requisitos. La UML no establece un estándar o una plantilla para una especificación de caso de uso. Cada organización puede establecer un modelo que mejor se adapte a las características del contexto en el que se utiliza la técnica. Independientemente de un modelo específico, la especificación debe cumplir con necesidades de información como nombradas a continuación. El nombre del caso de uso, que debe representar el objetivo que se debe alcanzar. Una breve descripción con el resumen lógico del comportamiento de caso de uso. Los actores que interactúan con el software descrito en el caso de uso. Las predicciones necesarias para el inicio del caso de uso y las post-condiciones que se esperan para su término. La secuencia de pasos que describe el flujo principal para el intercambio de información entre el usuario y el software y entre este y los requisitos de almacenamiento de datos. Diferentes secuencias de pasos organizados en escenarios alternativos que describen flujos alternativos y de excepción. La descripción de las reglas de negocio que se aplican o, preferiblemente, la referencia a reglas de negocio descritas en un espacio específicamente para este propósito, ya que las reglas de negocio pueden compartirse porque se aplican a las diferentes etapas en diferentes escenarios de casos de uso. He aquí un ejemplo de especificación de caso de uso. Pedir una cita. Especificación de caso de uso. Consulta. Primero, descripción. Este caso de uso permite que un paciente o un empleado agende una consulta médica. Segundo, actores, paciente y empleado.
Tercero, precondiciones. En el caso del paciente, este necesita estar logueado en el sistema con el perfil paciente. Para el empleado, este necesita estar logueado en el sistema con el perfil operador. Cuarto, postcondiciones. Consulta médica agendada. Quinto, flujo de eventos. Flujo de evento principal. El flujo de evento principal comienza cuando el actor elige la opción agendar consulta. El sistema presenta al actor los datos del paciente que hará la consulta. Los datos mostrados son nombre del paciente, dirección, teléfono, plan de salud. El actor informa el nombre del médico y el periodo de fechas que desea hacer una cita. El sistema muestra todos los horarios disponibles y ocupados para agendar la cita de la consulta para el médico informado. El actor selecciona el tiempo deseado y confirma la cita. El sistema marca la consulta. Flujo alternativo. Empleado marcando una consulta de un paciente. El sistema presenta al actor un formulario para buscar pacientes registrados. El actor informa la identificación de paciente que tendrá la consulta marcada. El sistema vuelve al paso 2 del flujo principal. Flujo de excepción. Empleado no informa al paciente que será atendido. El sistema muestra el mensaje: por favor, introduzca un paciente ya registrado para hacer una cita. El sistema vuelve al paso 2 del flujo. El actor no selecciona médico. Sistema vuelve al mensaje: seleccionar un médico. El sistema vuelve al paso 2 del flujo principal. Tenemos aquí un ejemplo de un diagrama de caso. Bueno, ahí está el ejemplo. Fíjense que acá tenemos include, emitir receta, buscar paciente, significa que estos son procesos que se tienen que hacer sí o sí. Casos que te tienen que dar sí o sí. Prescribir receta y registrar historia, todo esto son los pasos obligatorios. ¿Tá? Y el STEM está acá, pagar cuenta y oponer el pago. O sea, De un sistema. se podría, para un caso, el pago sea posterior. Esto para acá, el plan de salud hereda de pagar cuenta todos los datos y hacer lo propio para el plan de salud. ¿Tá? Estos son los flujos que están, las relaciones que están entre los actores y los procesos desencadenadores. Por ejemplo, la caja para pagar cuenta, el paciente para cancelar consulta, para marcar consulta, emitir receta, todo ese tipo de acciones son las que van a interactuar con pacientes. Con staff interactúa cancelar consulta, con médico, que es un caso especial de staff, o sea, de usuario, y el empleado un caso especial de usuario. Acá tenemos también la parte de herencia. El médico entonces emite receta, prescribe receta y retira historia. Registra historia. ¿Ah? ¿Se entendió? Profe, yo tengo dos preguntas. Sí. Los flujos de entrada hacia los actores no deberían ser sin sentido, como usted había mostrado antes. O sea, que no Sí, tengan dirección. Depende del autor, algunos entre actores y procesos lo ponen sin flecha. ¿Ah? Y Okay. otros autores lo ponen con la flechita rellena. Okay. ¿Está? Sí, y la otra Depende del autor. Esto no está tan estandarizado. Okay. Yo utilizo la línea simple, sin flecha. Yo utilizo para mi diagrama. Okay. Sí, para los include y extend, sí llevan una flecha abierta con línea de punto. Entiendo. ¿Está?
porque la Sí, flecha cerrada utilizo para las extensiones, para la especialización. claro. ¿Tá? Y esa era la otra pregunta, lo del plan de salud que no entendí muy bien porque todos los demás tienen como procesos, pero ese O sea, es lo que no ya entraba. paga una cuenta, pero en caso de tener plan de salud hace otra cosa. O sea, Ah, tiene un tratamiento especial, digamos. Es una especialización de este proceso para el cuenta. claro, pero como decía, o sea, lo describía sin ser un verbo, por eso preguntaba lo de la especialización. ¿Se puede poner así No, nomás? O sea, acá sería pagar con plan de salud, sería el, ok, ok. el proceso. En estos diagramas que muestran por ahí algunos videos, por ahí tienen errores. ¿Tá? Ujú. Siempre hay que poner un verbo. ¿Tá? Eso era lo que me parecía raro, por eso le quería preguntar, porque... No, acá es pagar con plan de salud, sería. Ujú. Pagar cuenta con plan de salud. ¿Tá? Ah, ok. Vamos. Gracias. ¿Tá? Para una clínica médica, en el diagrama podemos identificar los actores, los casos de uso y sus relaciones. El término flujo también se utiliza para describir un escenario. Una diferencia entre los dos términos es que los escenarios se dividen en dos tipos, mientras que los flujos se dividen en tres tipos. Ellos son principal, primario, básico o normal. Es la descripción de los pasos que refleja un único escenario para los... Flujo acá no significa que hay que hacer otro diagrama ni nada. Es cuando vos haces el seguimiento, agarrar un actor y hacer todo el seguimiento de la explicación. A ver, agarrar un actor, tener el diagrama, agarrar un actor y tener los procesos. Vos, si indicás el flujo principal, sería el camino más directo. ¿Está? Y los flujos alternativos serían qué pasa si hay una excepción. ¿Eh? Entonces, un stent, entonces, ¿qué hacemos? Y también para los flujos alternativos es si es que en el caso de la generalización del plan de salud, es un flujo alternativo. Si tiene plan de salud, hacemos un descuento o lo facturamos de otra forma. ¿Tá? Esos serían los alternativos. O hacemos un descuento, o si no, lo mandamos a otro lado a cobrar. ¿Tá? O generamos, yo que sé, una orden autorizada que tiene una obra social, le pedimos orden autorizada. Y el flujo de excepción, por ejemplo, podría ser cuando nosotros estamos pagando, pero pagamos con tarjeta de crédito, con cheque o en efectivo. Son flujo alternativo. Y la excepción sería, si no nos pasa esto, entonces no sigo. Ahí me equivoqué entre flujo de excepción y alternativo. Si el de excepción generalmente termina el proceso. El alternativo son caminos alternativos, bifurcaciones del mismo, para distintas opciones del mismo proceso. Eh, el flujo de excepción sería que termina el proceso, pero abruptamente por no cumplirse una condición. A eso, Claro, claro, o sea, es cuando, yo qué sé, no tenés médico disponible, ujú, entonces no le ponés turno, o no tenés turno disponible. claro, Entonces, es una excepción. En caso que pasa ahí, se le informa al otro actor, al cliente, y no le puede dar ni un turno. ¿Tá? claro, claro. Ahí sería una excepción, que no sería el caso habitual. ¿Tá? Lo sigo poniendo. lograr el objetivo del caso de uso sin ninguna consideración para posibles fallos. Es el camino feliz. Curso típico de eventos, flujo normal. Alternativo. Cumple el rol de complementar el escenario principal con fragmentos de flujos que presentan un comportamiento esperado bajo condiciones alternativas, como excepciones, por ejemplo. Puede ocurrir en el siguiente escenario principal. Excepción. Cuando el caso de utilización del término flujo hay un tipo de escenario alternativo llamado flujo de excepción específicamente para describir el comportamiento asociado con las condiciones de excepción.
La flecha recta en la figura representa el flujo básico de eventos y las curvas representan caminos alternativos con relación a la normalidad. Algunos caminos alternativos vuelven al flujo básico de eventos y otros terminan el camino. O El sea, propósito de esta el de lección excepción, el de excepción sería un caso especial de camino alternativo, ¿no? Para terminar de definir eso. específicamente para describir el comportamiento asociado con las condiciones y otros terminan el caso de uso. Los flujos básicos y alternativos deben ser estructurados en pasos o subflujos. Al hacer esto, su principal objetivo debe ser mejorar la legibilidad del texto. Un subflujo debe ser un segmento de comportamiento de caso de uso que tiene un propósito claro y es atómico, en el sentido de que o bien está hecho para todas las acciones descritas o ninguna de ellas. Es posible que deba tener varios niveles de subflujo, pero evitarlo porque hace que el texto sea más complejo y más fácil de entender. ¿Cómo identificar y describir un caso de uso? La identificación de caso de uso está estrechamente relacionada con las decisiones sobre qué tareas de usuarios deberían transferirse al software. Cada una debe ser asignada a un caso de uso y diferentes escenarios asociados descritos. En la preparación de esta descripción se identifican oportunidades para mejorar la calidad de la especificación a través de nuevos casos de uso, a la hora de inclusión o extensión que ya he discutido. La descripción de los escenarios de caso de uso debe prever la evaluación de las condiciones que se aplican. Sin embargo, sin describir las reglas de negocios asociadas, solo referenciarlas. Esto debería especificarse por separado. Si se utiliza una herramienta de gestión de requisitos a continuación, esta separación se vuelve irrelevante dado que la especificación de caso de uso se convierte en un simple informe y un repositorio centralizado de información. Con la información organizada en un modelo funcional basado en caso de uso, se proporciona información para trabajar en tres áreas muy importantes en proyectos. Primero, la definición de requisitos. Generalmente, nuevos casos de uso conforman nuevos requisitos según el sistema va siendo analizado y modelado. La comunicación con los clientes, por ser simple, su comprensión no requiere conocimientos técnicos, por lo que el cliente puede entender muy bien tanto el diagrama como la especificación, lo que facilita la comunicación del equipo técnico con los clientes. Tercero, generación de casos de prueba. La unión de todos los escenarios para un caso de uso puede sugerir una serie de pruebas para cada escenario. En esta lección vimos que un caso de uso es un conjunto de pasos que describe un escenario principal alternativo para que el actor alcance su objetivo. Describe el comportamiento del software y no cómo éste será implementado. Vimos también los elementos que componen el diagrama de uso de casos y la estructura de la especificación de casos de uso. Ahora quiero invitarle a realizar los ejercicios de los temas discutidos. Bueno, un segundo, busco mi Power. A ver si lo tengo por acá. Con el resumen de todo esto.
Bueno, acá tengo ejemplos de años anteriores de casos de uso, diagrama de casos de uso. Fíjense, está para la venta de un producto. Los clientes, tenemos empleados y tenemos una base de datos. Acá tenemos un ejemplo de un actor que no necesariamente una persona física, sino que en este caso sería acceso a la base de datos que está compartido con otro sistema. El cliente compra un producto ¿eh? y eh, tiene asociado la venta del catálogo de productos, ¿no? Con un include. O sea, siempre le muestra el catálogo antes de la compra. Este producto, si es que lo compra, lo tiene que pagar, sí o sí, y tiene que emitir una factura. Estos son procesos obligatorios. Cuando paga el producto, puede elegir un método de pago, este es un camino alternativo, y podría pagar con tarjeta de crédito. Acá, por ejemplo, debería ser un extenso. Esto. Acá hay un error acá. Y al comprar un producto también tiene asociado el ofrecer un producto, se tiene que ofrecer, el empleado debe ofrecer un producto y la base de datos cuando se compra un producto debe ser actualizada. ¿Ah? Estos son pasos obligatorios, estos son pasos alternativos. ¿Ah? Y acá en seleccionar medio de pago podríamos tener efectivo, tarjeta de crédito, o sea, más procesos, digamos, más casos de que este que dice pagar con tarjeta de crédito. Es un ejemplo, un caso de uso. Y de otro, este es el sistema de control, el empleado inicia sesión, puede tener un error, si no, verifica la información de usuario en la base de datos. ¿Ah? Y en la administración también verifica stock, controla ganancia y al controlar ganancia emite un balance de ganancias de pérdida al mes y pérdida al mes. Entonces estos son los que modelos de casos de uso que me hicieron alumnos míos años anteriores. ¿Ah? Y no estoy encontrando mi PowerPoint que usaba siempre para mostrar esto. A ver, ciclo de vida. Lo debo tener por ahí en el disco, como usé para otro. A ver si no está en el drive. Tengo tanto material distribuido por ahí que no, ya no sé ni qué tengo. A ver si lo tengo acá. No, no lo estoy encontrando. Acá le voy a subir un material que encontré dentro de mis materiales acá sobre casos de uso. ¿Ah?
y sobre clases y objetos. Ahí en el campo le voy a subir material en PDF. Estoy entrando al campo. Ya le subo. Me dono. Ahí iría el material. Material de cátedra y ahí va a estar. Bueno, le muestro. Ahí le subí 4 PDF con conceptos sobre clases y objetos, sobre casos de uso, definición de clases y objetos. Son todos PDF que hablan del tema. ¿Tá? Y ahora le voy a subir el material bibliográfico también de los libros. Voy a subir sobre el tema. Eso quedó en mes 2. Acá en mes 2. ¿Tá? A ver, le voy a poner los nombres de los meses para ver si me deja editarlo. A ver. Ya estoy contento. Mes 2 sería abril. ¿Cómo no sería? Bueno, entonces en abril, acá, de material de cátedra, ya le subí los PDF con los temas relacionados. Por ejemplo, el que dice caso de uso, lo muestro. Acá está toda la teoría de caso de uso. Que son los casos de uso, son los actores, la delimitación del sistema, los tipos de actores, los casos, los tipos de relaciones, la descripción de los casos de uso, la alternativa. Acá tenemos las relaciones de extensión, relaciones de uso. Fíjense que aquí este actor le pone la línea doble también. Este actor, este autor. Esto es la relación de herencia entre actores. Después tenemos lo influye y lo estén.
Bueno, ahí termina esto. Ese sería uno del material que está subido. Definición de clase para el diagrama de clase, un resumen del libro. Con ejemplo de código. El otro es el que tenía que mostrarle que no tenía el ejemplo de código. Este. Acá te dan todo qué es un objeto y qué son las clases. También con ejemplo de código. Y le voy a subir el material audiovisual que estuvimos viendo hasta recién. Un segundo. Acá le voy a mostrar el último videito de casos de uso. Con este terminamos la clase de hoy. Bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar el modelado de los requisitos de un sistema. Concretamente vamos a coger uno de los ejemplos prácticos que tenemos para trabajar en este tema y vamos a tratar de realizar el modelado de casos de uso del mismo. Bien, concretamente vamos a tratar el ejemplo que trata sobre un sistema de compras por Internet. Este sistema de compras por Internet se trata básicamente de desarrollar una aplicación que gestione la compra online de pedidos o de coproductos que realicen clientes. Básicamente la empresa es intermediadora, vamos a tener unas empresas suministradoras que nos van a suministrar los productos que nosotros realmente estamos vendiendo a los clientes que nos los solicitan. Los clientes son de dos tipos, son particulares y empresas. Los clientes realizan el encargo de los productos realizando una orden de pago. Esta orden de pago llega a la empresa, se procesa y se realiza el pedido a la empresa suministradora. Cuando se recibe este conjunto de productos que se han solicitado a la empresa suministradora, se empaquetan en base al pedido que ha realizado el cliente y se utiliza una empresa de mensajería externa para enviar este pedido al cliente. Y también se nos indica en el enunciado que la aplicación software debe de mantener la información completa de todas las órdenes, desde que el pedido ha llegado hasta que el producto es enviado. Pues bien, dado este enunciado del ejercicio, debemos de realizar un modelado de requisitos del mismo y identificar cuáles son los casos de uso. Por ello, el primer paso que debemos de realizar es de identificar cuáles son los actores que intervienen en nuestro sistema. Recordad que los actores son básicamente los usuarios que interaccionan con la aplicación que queremos desarrollar. Pues bien, si analizamos el enunciado, veremos que podemos identificar la empresa intermediadora. Esa empresa intermediadora básicamente es la empresa para la cual estamos desarrollando la aplicación y la actividad que va a desempeñar esa empresa intermediadora respecto a nuestra aplicación la va a realizar realmente los empleados de la empresa. Por lo tanto, en el modelado que hagamos de la aplicación no pondremos empresa intermediadora como tal, sino que vamos a identificar el empleado de la empresa, que es el que va a usar la aplicación para gestionar los pedidos y las distintas tareas. Además de este empleado, tendremos la empresa suministradora, que es a la que realmente se le hace el pedido y la que nos va a facilitar los productos que vamos a servir a los clientes. Los clientes también sería otro actor, en este caso se nos indica que pueden ser de dos tipos, particulares o empresas. Y finalmente también existe otro actor que interviene en nuestro sistema, que sería la empresa de mensajería externa, a través de la cual se enviarían los pedidos a los clientes. Pues bien, una vez que hemos identificado los actores, podemos realizar un primer esbozo de lo que va a ser nuestro diagrama de casos de uso. Podemos identificar cada actor y fijaros, por ejemplo, que ya podemos establecer una relación entre los actores cliente, particular y cliente-empresa. Podemos particularizar los dos tipos de clientes mediante una relación de generalización. Fijaros que el cuadro de texto en color azul es lo que se denomina sujeto de nuestro sistema y dentro de este sujeto del sistema es donde tenemos que identificar los distintos casos de uso. Y los casos de uso, recordad que son aquellos que
ofrece nuestro sistema al usuario, los servicios, la funcionalidad que ofrece al usuario para resolver sus problemas y sus necesidades. Pues bien, tenemos ahora, en un siguiente paso, que identificar cuáles son estos casos de uso. Como podéis observar en la transparencia, podemos identificar distintas funcionalidades. Por ejemplo, se nos habla de que hay que procesar ciertas órdenes de compra de los clientes. Esto, de forma general, se podría particularizar en algo tan general como realizar un pedido, consultar su estado o cancelarlo, por ejemplo. También se nos habla de que se tiene que publicar un catálogo de productos. También identificamos que se debe de encargar los productos a la empresa para que se sirvan. Y finalmente también detectamos que los productos se nos habla que deben de ser enviados a través de una empresa de mensajería externa. Pues bien, si escogemos estas distintas actividades o servicios como casos de uso, podemos mejorar el diseño que hasta ahora teníamos de nuestro diagrama de casos de uso y dibujamos los distintos casos de uso de nuestro sistema. Por un lado, realizar pedido, consultar y cancelar pedido, todo lo relacionado con la gestión de pedidos. Por otro lado, la publicación del catálogo de productos. Por otro lado, el procesamiento de las órdenes de compra que van realizando los clientes. Fijaros que podríamos distinguir, si lo consideramos oportuno, entre una orden de compra que realice un cliente particular de una orden de compra que realice un cliente de tipo empresa, porque podemos considerar que las actividades o las acciones para procesar cada pedido pueden ser distintas. Y luego también un caso de uso final que consistiría en el envío de los productos que ya hemos recogido de las empresas suministradoras, el envío hacia los clientes a través de la empresa de mensajería. Una vez que tenemos estos casos de uso y los hemos identificado, debemos de dar un tercer paso, que consiste en identificar las relaciones que existen entre estos casos de uso. Pues bien, una posible solución para establecer relaciones entre casos de uso es la que podéis observar en la transparencia. Por ejemplo, observamos que los casos de uso relacionados con realizar pedido, consultar su estado y cancelarlo son realizados por el cliente, son los que se le proporciona un servicio de valor añadido al cliente. Por lo tanto, debemos de establecer una relación de asociación entre el actor cliente y cada uno de estos casos de uso. Del mismo modo, la publicación de catálogos, por ejemplo, también debemos de relacionarla con un empleado, porque será el encargado, el empleado de la empresa, el generar este catálogo de productos y de realizar la publicación del mismo. Respecto al procesamiento de órdenes de compra, aquí vemos que existen distintos tipos de relaciones. Por un lado, vemos que en el proceso en sí de procesar una orden de compra interviene un empleado, que es el que revisará el pedido del cliente, verificará que está bien, y como resultado de ese procesamiento de orden de compra, se generan unas peticiones a las empresas suministradoras, que son las que deberán de proporcionar los productos. Por ello, también debemos de establecer una relación entre este caso de uso y el actor empresa suministradora. Vemos también que se establece una relación de generalización entre el caso de uso procesar orden de compra y los casos de uso procesar pedido particular y procesar pedido de empresa. Esto es así porque vemos claramente a la hora de modelar nuestro sistema que este servicio, este caso de uso general, procesar orden de compra, se puede particularizar en dos situaciones distintas. Entonces, esta relación se debe de expresar mediante una generalización. Luego, finalmente, vemos también una relación de tipo inclusión, de forma que siempre que se procese una orden de compra, una de las actividades finales, resultado del mismo, será realizar el envío de los productos a través de la empresa de mensajería externa. Por ello, se establece una relación de tipo include entre el caso de uso, procesar el orden de compra y enviar productos, porque es una tarea que siempre se realiza al procesar una orden de compra. Recordar, tal y como se explica en la documentación asociada a este tema, que las relaciones de tipo include nos sirven y son de gran utilidad para factorizar comportamiento en nuestro diagrama de clases, de forma que podamos identificar ciertos casos de uso que son comunes a otros y que utilizan y se reutilizan estos casos de uso. Por último, fijaros una relación muy interesante que se establece de tipo extensión entre el caso realizar pedido y un caso que proponemos de ejemplo, no nos lo dice el enunciado, pero esa otra particularidad que cuando se dibuja diagrama de caso de uso, en los STEM siempre apunta al padre.
El caso principal, fíjense, este sería, realiza el pedido urgente, sería un caso particular de este que está acá, y apunta, la flecha apunta al padre, y en lo include apunta al método que sigue, porque está incluido con este, que se supone que viene asociado con este método, este caso de uso principal o disparador. ¿Por qué también un caso de uso que tiene un include también puede ser utilizado desde más de un caso de uso disparador, digamos? En ese caso se está haciendo reutilización de código. Él es lo que dijo recién el profesor. Lo establecemos para mostrar este caso de uso, que sería realizar un pedido urgente. El comportamiento general de realizar un pedido lo contempla y lo contiene el caso realizar pedido, por eso lo hemos identificado previamente así. Pero si tuviéramos la necesidad de realizar un pedido urgente de nuestro cliente, donde debemos de prestarle y servirle los productos con la mayor urgencia, con la excepcionalidad de que se dé esta situación, se puede, por ejemplo, realizar un pedido donde se asigne una prioridad. Pues asumiendo esta situación, se puede establecer un caso de uso nuevo, que sería realizar pedido urgente, que extiende el caso normal, base, que sería realizar pedido. Y que esta extensión solamente tiene lugar si se da la condición de que se dé un pedido urgente. Si no se da la condición de que el pedido sea urgente, el caso de uso realizar pedido albergaría toda la funcionalidad y sería capaz de servir ese pedido y realizar todas las tareas asociadas al mismo. Bien, como podéis observar, el modelado de requisitos de un sistema pretende identificar cuáles son los servicios o funcionalidades que nuestra aplicación software debe de ofrecer a los usuarios. Y el modelado que realizamos del mismo es identificar por un lado a los distintos usuarios o actores del sistema y luego, mediante casos de uso, identificar cuáles son estos servicios y funcionalidades de nuestro sistema. Y nunca se nos debe de olvidar que un buen modelado de casos de uso debe de reflejar fielmente el dominio de la aplicación y debemos de establecer relaciones entre los distintos casos de uso que reflejen bien la situación que está sucediendo en el mundo real de nuestra aplicación software. Muy bien, esto es todo. Gracias por vuestra atención. De lado de casos de uso. Bueno, estos videos, estos links, les paso ahora dentro de un ratito, ya les subo al aula para que lo tengan disponible. ¿Ah? Y con esto vamos cerrando la clase de hoy. Traten de terminar el diagrama de clase y empezar a bosquejar, identificar en tus especificaciones cuáles son los actores y qué procesos pueden llegar a, o qué casos de uso se pueden llegar a identificar dentro de su especificación. Fíjense que está muy relacionado con los métodos también de las clases, con los métodos principales, no con todos los métodos. Un alta de cliente no está ahí. O sea, podría estar si estamos especificando la gestión de clientes. Hacemos los casos de uso de gestión de clientes. ¿Ah? Entonces, está muy relacionado con los métodos de las clases. ¿Ah? Esto sería quién intervendría para cada método y cómo trabajaría. No necesariamente tiene que ser un solo diagrama de caso de uso. Un sistema puede tener varios diagramas de caso de uso, de acuerdo, podemos hacerlo uno exclusivamente relacionado con un actor y los actores desencadenados, y hacer caso de uso por actores para que no se nos complique tanto el diagrama. O podemos meter todo en un solo caso de uso. Esta lección. ¿Está? Bueno, chicos, un gusto como siempre. Nos vemos en la próxima clase. Yo estoy esperando hisopado en cualquier momento, o zafo, o, o me voy a un hotel que hay que ver ahí si tengo buena señal. Estoy esperando que me den los resultados del hisopado. Le digo para que sepan. Ok, profe, esperemos que Ok, salga profe, todo nos bien. vemos. Bueno, Chao. Hasta luego, hasta profe. luego.
Chao.